Chondrocladia lira, misticidad carnívora, de 3.000 a 3.500 metros de profundidad marina. El 70% de la superficie del planeta está cubierta por agua, y un 97% de ese agua pertenece a agua salada. Por lo mismo es importante resaltar el hecho de que los ecosistemas marinos y las interacciones oceánicas cumplen un rol importantísimo dentro del ciclo biogeoquímico. Acercarse al mundo marino resulta siempre una vivencia maravillosa, y como si fuera un acto exponencial, indagar a dimensiones cada vez más ocultas y desconocidas termina por convertirse en una experiencia mística y agradable para nuestros sentidos. He aquí entonces un recorrido por la vida de una de las grandes maravillas de la evolución, la especie Chondrocladia lira, más comúnmente conocida como la esponja arpa. Se abordarán temas como lo son la filogenia y la evolución, la morfología y la anatomía, las estrategias reproductivas de la especie y su ecología y distribución. Las esponjas son un filo de animales invertebrados acuáticos que se encuentran enclavados dentro del subreino Parazoa. Son mayoritariamente marinos, sésiles y carecen de auténticos tejidos. No fue sino hasta el siglo XIX que las esponjas se encontraban dentro de la clasificación zoófitos, es decir, organismos animal-planta, pues el hecho de ser sésiles en la mayor parte de su ciclo vital les atribuía este hecho. Sin embargo, fue Aristóteles quien aproximadamente en el año 343 a.C., en su tratado Historia de los Animales, quien incluyó a las esponjas dentro del filo de los animales, pues él identificó reacciones in vivo ante estímulos que le proporcionaba a las mismas. Las especies del filum Porifera se caracterizan principalmente por la ausencia de órganos, de sistema nervioso y de tejidos verdaderos. Su forma de vida es predominantemente sésil y esencialmente una esponja es un sistema filtrador de agua, el que tiene un sistema esquelético constituido por espículas que pueden ser calcáreas, es decir, compuestas de carbonato de calcio, silíceas, compuestas de sílice, o fibrillas de colágeno. Dentro del filum Porifera existen tres clases: la clase calcárea, la clase hexactinélida y la clase demosponja. La clase calcárea se caracteriza principalmente por poseer espículas de carbonato de calcio con de 1 a 4 radios y todas son marinas. La clase hexactinélida o la clase perteneciente a las esponjas vítreas se caracteriza fundamentalmente por poseer espículas de sílice. Estas espículas tienen por lo general 6 radios. Dentro del filo Porifera se han podido identificar alrededor de 9.000 especies. El 80% de la totalidad de estas especies pertenece a la clase de Demosponja, en la cual la mayoría de los especímenes son marinos y su esqueleto está formado por espículas silíceas o fibrillas de colágeno. La especie Chondrocladia lira es perteneciente a esta clase, al igual que la totalidad de las esponjas carnívoras. Al orden Poecilosclerida pertenecen la mayoría de las esponjas carnívoras conocidas hasta el momento. La mayoría de las familias dentro de este orden son vivíparas y sus larvas son tipo parenquímulas ciliadas. Las especies de la familia Cladorhizae se caracterizan por tener un hábitat avisopelágico, es decir, vivir en profundidades cercanas entre los 3.000 y 6.000 metros de profundidad. Como innovación morfológica, esta familia ofrece raíces basales que le sirven para adherirse a sustratos blandos de los fondos marinos. Dentro del género Chondrocladia, las especies poseen espículas silíceas, un cuerpo pedunculado con varios apéndices laterales que terminan en esferas turgentes en la parte terminal superior. Las megascleras o escleras más grandes tienen varios dientes en cada extremo y un eje curvo, mientras las microescleras tienen forma de sigma, es decir, forma de C o S. La esponja lira, perteneciente al filum Porifera, clase Demosponja, orden Poecilosclerida, familia Cladorhiza y género Chondrocladia, fue identificada por primera vez frente a la costa de California en el año 2012.
Es por eso que su información es muy escasa aún. Chondrocladia lira aparenta la forma de un arpa y es por eso que coloquialmente se le denomina como esponja arpa. Morfológicamente, a nivel exterior, dentro de este cuerpo encontramos los rizoides, que sirven para anclaje a sustratos blandos, los estolones, que sirven de soporte a las ramas verticales, que es donde están agrupados los filamentos laterales y frontales con función de velcro, y las bolas terminales o espermatóforos, que tienen una función reproductiva esencialmente. Desde la parte apical de los rizoides se desprenden de 2 a 6 estolones, cada uno con numerosas ramas verticales equidistantes que forman de 1 a 6 paletas cubiertas de estructuras similares a ganchos o velcros. Estos son usados para atrapar las presas que llegan con las corrientes de agua. Dentro de las estructuras corporales de la especie se encuentra la cámara de conocitos. El género Chondrocladia aún conserva estas cámaras, pues a diferencia de la mayoría de las esponjas carnívoras, estas se encuentran ausentes. Las cámaras de conocitos son responsables de la producción de corrientes de agua, que mediante la filtración puede ayudar a capturar e ingerir partículas alimenticias. También se encuentra el pinacodermo, que es como la epidermis o la piel de la esponja. La mesoglea es el tejido conjuntivo que forma la capa intermedia de la esponja. Relativamente, la mesoglea es una matriz gelatinosa proteica donde hay presencia de coanocitos. En la mesoglea se organizan los oocitos, donde posterior a la fecundación se dará el desarrollo del embrión. Las espículas son de carácter importantísimo para la clasificación taxonómica dentro del grupo de las esponjas. Estas espículas son unidades esqueléticas formadas por un conjunto de células que se denominan esclerocitos. En la especie Chondrocladia lira, estas espículas son de carácter silíceo, es decir, que se forman a partir de aglomerados de cristales de sílice hidratado. Las megascleras o espículas grandes tienen dientes en cada extremo y su eje es curvo, mientras las microescleras tienen forma de C o S. El conjunto de estas forma el esqueleto de la esponja, que sirve para el sostén del cuerpo principalmente. Los espermatóforos son cápsulas que contienen espermatozoides y se encuentran ubicados en la superficie de las ramas verticales. Son liberados de forma intacta y estos generan mayor resistencia y mayor flotabilidad en el medio para recorrer distancias más lejanas y posteriormente fecundar al ovocito. Dentro de los tipos celulares de la especie se encuentran los coanocitos, propios del filo porífero. Estas células poseen un largo flagelo rodeado por un anillo de cilios, las cuales producen corriente de agua y capturan alimento por el movimiento mecánico de sus microvellosidades. Los pinacocitos son células epiteliales con capacidad contráctil. Los amebocitos o arqueocitos son células del mesohilo que pueden transformarse en cualquiera de los tipos celulares especializados. Dentro de los procesos de digestión son quienes aceptan las partículas ya fagocitadas por los coanocitos. También se encargan de la secreción del esqueleto de las espículas. Los oocitos son células femeninas que están en camino a convertirse en un óvulo maduro que puede ser fecundado. Estas células tienen un citoplasma que permite contribuir a la nutrición al inicio del desarrollo del embrión de la esponja. Los espermatozoides son células que constituyen el gameto masculino. Forman un cigoto al fusionar su núcleo con el del óvulo. En la especie Chondrocladia lira, la forma de los espermatozoides es ovalada y se va alargando a medida de su desarrollo. El último tipo celular son los esclerocitos, que son células redondeadas y activas que intervienen en la formación y producción de las espículas silíceas. Después de secretar estas, las células o esclerocitos se degeneran completamente. Dentro de las estrategias reproductivas de la especie se va a hablar sobre su carácter de reproducción sexual, hermafroditismo, fecundación interna, viviparidad, embriología y las condiciones ambientales implícitas dentro de la reproducción. Dentro del carácter de la reproducción sexual para la especie
Los espermatozoides son originados a partir de coanocitos indiferenciados en los que las células pierden los flagelos y se enquistan. Los ovocitos, que también son originados de los arqueocitos o coanocitos indiferenciados, fagocitan algunas células adyacentes para aumentar sus reservas nutritivas y están rodeados de células acompañantes en forma de folículo para su protección. En la esponja lira, la liberación de los espermatozoides está mediada por un paquete de espermatóforos, ubicados en la superficie de las ramas verticales, que luego son liberados de forma intacta. Cuando los espermatozoides son liberados y encuentran histológicamente la región de la esponja en la que está el ovocito maduro, se fusionan los núcleos y ocurre la reproducción sexual. La mayoría de las esponjas, y en general las de la clase de Hemosponja, son hermafroditas, es decir, que en el mismo individuo están presentes los gametos femeninos y masculinos, por lo tanto, adquiere un carácter monoico. En este caso, no existe la autofecundación y el ovocito no es liberado. Los espermatóforos que son liberados por un individuo son capturados por coanocitos de otra esponja de la misma especie. Luego, los espermatozoides sufren un proceso de desestructuración donde prácticamente todo el citoplasma es digerido, dejando únicamente el núcleo y restos de flagelo. Es allí cuando se lleva a cabo la fusión de los núcleos. El tipo Sperm Clusters propio de esta especie se da cuando el individuo libera el esperma al agua, pero no libera los ovocitos, pues estos permanecen en la mesoglea de la esponja receptora. Aunque la fecundación es interna, no existe cópula ni órgano copulador. La fecundación sucede en el mesohilo y los huevos se desarrollan en el cuerpo de la esponja hasta que llegan a un estadio de larva flagelada. Después de que es llevada a cabo la fecundación, los huevos se desarrollan al interior de la madre durante un tiempo, mientras se da lugar a una larva flagelada. Esta larva permanece en estado de glástula y se denomina como parenquímula. Es ovoide y sus células externas son flageladas. El alimento lo sustrae inicialmente del óvulo, que ya es rico en nutrientes, y posteriormente, cuando sale del cuerpo de la madre, se alimenta del sustrato. Cuando ya está fija el sustrato, ocurre la gastrulación, que consiste básicamente en el desplazamiento interior de las células flageladas externas, convirtiéndolas en coanocitos, para después sufrir un proceso de metamorfosis y convertirse en adulto. En cuanto a las condiciones ambientales implícitas en la reproducción, basadas en los pocos estudios que se han realizado sobre la especie, se dice que su ciclo reproductivo inicia cuando la temperatura del mar aumenta, o sea, después de invierno. Al parecer, en este tiempo se da el desarrollo del esperma dentro de los espermatóforos, al igual que hay producción de ovocitos y espermatozoides. Los escasos estudios sobre la especie han determinado que su hábitat está entre los 3000 y 3500 de profundidad a temperaturas de 1 grado centígrado. Los pocos muestreos que se han hecho revelan su presencia en el noroeste del Océano Pacífico, principalmente frente a la costa de California. Las relaciones ecológicas de la especie son principalmente la competencia, la predación y la simbiosis. En cuanto a la competencia, se dan 3 especies diferentes como entre otros filum. Esto afecta principalmente la morfología y la tasa de crecimiento de dichas especies. En cuanto a la predación, Chondrocladia lyra es predadora de pequeños crustáceos que quedan cautivos al acercarse a la superficie de la esponja, como otros residuos de materia orgánica. Dentro de la relación de simbiosis, se observan comportamientos simbióticos entre la especie y microorganismos de la mesoglea. Estos aportan requerimientos energéticos para la especie Chondrocladia lyra. Dentro de un aspecto de importancia ecológica,
Chondrocladia lira, así como el resto de las esponjas en general, son de relevante importancia en los ambientes marinos, pues en primera instancia funcionan realmente como filtros biológicos del mar, colaborando en gran medida al ciclo biogeoquímico y a la biodiversidad existente en las comunidades del fondo marino, así como las interacciones ecológicas existentes con otros organismos simbiontes.